porque somos tus hijos. Y parte de lo que tú nos mandas es a sacar de nosotros ese enojo y esa ira. Y yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo sea tratando con nuestras vidas y ayudándonos, Señor, porque la ira puede ser destructiva en algunas ocasiones. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, pero no deje de adorar y de glorificar el nombre de Jesús. Consejo del salmista es: deja la ira y desecha el enojo. Y como le mencioné hace un momento, Pablo, escribiéndole a los Efesios, le dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. El consejo bíblico es que saquemos de nosotros la ira y el enojo. Si hay algo que está destruyendo nuestra sociedad, es la ira, o parte de lo que está destruyendo es gente airada. Cada vez que nosotros vemos en las noticias un muchacho que entra a una escuela con un arma y comienza a asesinar a sus compañeros de clase, en muchas ocasiones la razón que trae esto es la ira. Cada vez que vemos a veces en las noticias mujeres y hombres también, pero más se ve en la mujer, golpeadas, con moretones en la cara, abusadas por alguien que en un momento dado, en un brote de ira, golpeó a esa mujer, golpeó a esos niños y algunas a veces ha llegado al extremo de matarlos. ¿Sabe que es así? La ira puede producir tantas cosas. Lo vemos, naciones contra naciones, a veces por alguna situación, una nación airada con otra, por X o Y razón. Momentos en que hay gente que sabe que un brote de ira ha provocado divorcios, separaciones, matrimonios que se han dividido porque no se ha podido controlar la ira, porque no se ha podido controlar esa emoción que nosotros llamamos la ira. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ira, como dije, es una emoción. Y es una emoción dada por Dios. Es una emoción dada por Dios con una intensidad que puede ir desde estar uno frustrado a estar en una furia severa. La persona puede estar airada porque está frustrada y llega un momento en que hasta se puede manifestar en una furia severa. Gente que se va a un extremo a manifestar esa emoción que está allí por dentro. Puede durar unos segundos, pero puede durar una vida entera. Hay gente que está llena de ira y son muchos años que llevan así. Muchos años. Hay gente que se airó quizás por unos segundos nada más, pero hay personas que usted siempre los encuentra airados. Siempre están enojados. Siempre hay algo que le ha provocado que haya siempre en su carácter ira, enojo, enojados con la vida, airados con la gente, airados con el esposo, con la esposa, a veces sin ellos hacerle nada. Hay ira. Porque la ira es algo que se puede acumular. Como le dije, puede ser un segundo de ira, un minuto de ira, que estoy enojado por un minuto, ya me calmé. Pero hay personas que llevan años enojados. Yo conozco familias que llevan años que no se hablan. Enojados, airados contra alguien por algo que sucedió en un momento dado de la vida. La ira en sí, oiga bien, no es pecado. Voy a repetir eso. La ira en sí no es pecado. Lo que hacemos con ella determina si pecamos.
La Biblia dice, Pablo decía, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que uno puede airarse, puede el momento de que llegue ira a nuestra vida y no pecar. Y no pecar. Pero la ira me puede llevar a pecar. Y a mucha gente la ira lo lleva a pecar. Lo lleva a fallarse al Señor. La ira es una respuesta natural. Es una respuesta natural a una injusticia, sea real o percibida. A veces uno ve una injusticia y eso le puede llenar de ira. Y no necesariamente usted está pecando. Por ejemplo, Jesús se airó. En una ocasión Jesús va al templo y encuentra que la gente en el templo habían cogido el templo de mercadería y estaban vendiendo los sacrificios, vendiendo lo que se supone que la gente separara con tiempo para traérselo a Dios. Y él encontró que lo que la gente lo vendía allí en el templo, y Jesús se airó contra ello y tumbó todas las mesas, tumbó todos los lugares donde ellos estaban. Pero Jesús no pecó, porque la Biblia dice que Jesús vivió toda su vida sin pecado. Probado en todo, dice la Biblia, mas sin pecado. O sea que la ira no necesariamente es pecado. No es pecado, ¿verdad? Pero la ira puede provocar y llevarnos a pecar. Puede llevarnos a pecar. Hay muchas maneras en que a veces representamos la ira. Por ejemplo, la rabia. Lo que llamamos la rabia. Esa persona está, oiga, no le hable porque está rabioso. O está rabiosa, ¿verdad? Esa es una expresión, esa ira incontrolable, esa expresión explosiva. Hay gente que explota, le dan unos brotes de ira y explotan. Y aunque después están pidiendo perdón, discúlpame, pero hay unos brotes de ira que a veces destruyen. Y a veces en esos brotes de ira se dicen cosas que herimos a la gente, que dañamos a las personas. En brotes de ira a veces decimos cosas que quizás no las queríamos decir, pero las decimos, y a veces herimos a hijos, marcamos a hijos a veces para toda la vida, marcamos al esposo, a la esposa para toda la vida, porque dejamos que un brote de ira, de furia venga sobre nosotros y destruimos. Porque a veces las palabras destruyen también. Las palabras hieren también, hermano. Las palabras nuestras tienen el poder. La Biblia dice que en la boca, en la lengua, está el poder de la muerte y de la vida. Y usted a veces con una palabra puede matar a alguien. Quizás no en el aspecto de que físicamente se muera, a menos que no le dé un ataque al corazón y que caiga muerto, pero no necesariamente en el aspecto físicamente de muerte, pero sí nosotros podemos destruir a alguien con una palabra. Hay gente que una palabra que le han dado, que le han dicho a alguien que amaba, a alguien que él quería, a alguien que estaba cerca, y de momento un esposo, una esposa, un padre, un papá o una mamá dice una palabra que en ese momento de ira y destruye a la gente. Marca a la gente, trastorna a veces el pensamiento de esa manera. Entonces la ira a veces se manifiesta así, en rabia, en un coraje excesivo, en una ira incontrolable. La ira también a veces se manifiesta en resentimiento. Resentimiento es esa ira no expresada, pero hay un resentimiento. Usted empieza a notar que esa persona cambia. No se lo expresa, pero hay una ira dentro de ese corazón. Hay algo que afectó, que ahora esa persona empieza a tratarlo diferente a usted. No lo dice, no lo expresa, pero hay un resentimiento dentro del corazón. Hay un resentimiento dentro de esa persona, ¿verdad? Y a veces la persona niega que está herida. ¿Cómo está? ¿Todo bien? No hay problema. Todo está tranquilo, pero usted sabe que hay un resentimiento dentro. Usted sabe que algo no está bien. Usted sabe que algo pasa
porque esa no era la manera que esa persona lo trataba a usted. Y aunque la persona a veces lo niegue, aunque la persona a veces quiera poner una máscara, aunque la persona a veces quiera protegerse detrás de una pared para que nadie sepa qué es lo que hay dentro, la realidad es que a veces hay resentimiento dentro del corazón. Hay resentimiento dentro de la vida. Intentan a veces negar sus heridas o sus frustraciones. A veces se está frustrado por algo. Hay una frustración y quizás no es ese tipo de persona explosiva que su frustración la expresa en una manera explosiva, pero es una frustración que a veces la expresamos con resentimiento en el corazón. Y a veces la manera que hablamos, la manera que actuamos, a veces hablamos con sarcasmo. ¿Usted sabe lo que es el sarcasmo? Hablamos en forma sarcástica, porque lo que hay dentro de nosotros es ira. Hay ira dentro de ese corazón, hay un resentimiento por algo que me hicieron, por algo que me dijeron, por algo que me dañaron, y está allí dentro del corazón, y lo estamos expresando en forma de sarcasmo, en forma a veces de burlarnos a veces de la gente, porque estamos heridos dentro, estamos llenos de ese sarcasmo, de esa ira, ¿verdad? Este tipo de ira, óigame bien, que se guarda así con resentimiento, nos va destruyendo poco a poco, y nos va destruyendo a veces de adentro hacia afuera, porque eso está allá adentro, y quizás usted lo está disimulando, pero usted sigue anidando esa ira dentro de su vida, anidando esa ira dentro de su vida, y eso va destruyendo la vida de la gente poco a poco. Y yo estoy diciendo esto, hermano, porque yo